Bueno, esta ya es la tercera parte, ¿sí? Ahora vamos a ir casi definiendo un poquito más lo que nos queda. Pero bueno, acá estamos con la presión venosa central, que anteriormente me había quedado un poquito colgado con alguna cuestión que ahora la voy a terminar de explicar. Si bien yo les pasé la explicación por WhatsApp, eh, con algo un poquito más gráfico que me estaba faltando, que era la imagen esa del café, ¿no? Un cafecito, un cortadito, algo así, que son las señalando el dedo pulgar y el índice mostrando, ¿no? Y eso indicaría aproximadamente es la forma que tenemos para medir los 5 centímetros. Si hacemos eso dos veces son 10 centímetros, si hacemos eso tres veces, dentro de lo que es como prolongándolo, ¿no? Lograríamos los 15 centímetros aproximadamente de lo que sería la presión venosa central. Eso es una forma que en realidad no se debe hacer, pero bueno, es la que alguna vez vi que lo hacía. Esto es la forma más correcta. Cuando trabajaba en trasplante renal, se hacía de esta forma, ¿sí? Tenemos por un lado una solución salina, por el otro lado eh, tenemos que es la zona, la parte distal al paciente, ¿no? Después entre medio tenemos esta regla. Esa regla es un poco para medir la presión, un poco no, es para medir la presión venosa central, ¿sí? Y esta es la parte del catéter venoso central, una de las luces, ¿no? Tenemos tres lúmenes, una de las luces viene para este lado, como hacemos con el cursor, como voy mostrando. Esto generalmente está abierto, pero abierto de forma tal que desde la solución fisiológica va pasando todo por acá, pasa de largo, no ingresa a la regla, pasa de largo e hidrata al paciente, ¿no? O recibe medicación, bueno, alguna cuestión de esa. En algún punto que queremos medir la presión venosa central, lo que se hace, se abre hacia la regla, es decir, que la solución fisiológica viene por acá, y en vez de ir al paciente, se cierra al paciente la llave de 3 vías y se abre para que suba la regla. Sube hasta lo más alto posible, ¿no? Cuando vemos que subió hasta arriba de todo, la solución fisiológica, se da vuelta la llave de 3 vías de forma tal que esté eh, abierta la regla hacia el paciente. Entonces en ese momento empieza a caer el líquido que había entrado a la reglita, empieza a caer hasta que llega a un punto, supongamos que llega acá. Perdón, entonces hace este movimiento de oscilación, baja y sube, de manera no tan amplia, no así, sino de manera no tan amplia. En ese momento que oscila, vemos en qué número, no sé, entre el 8 y el 9, por ejemplo, ese es el valor de la presión venosa central, en ese momento. ¿Quedó claro más o menos cómo se mide la presión venosa central? Bueno, interpreto que sí. Pero bueno, no se preocupen. Si les da- ¿Hola? Sí, se entendió. Ah, perfecto, buenísimo, me quedo tranquilo. Después igual voy a buscar algún videíto, algo que quizás lo explique como gráfico o lo muestren, seguramente debe haber algo. Así que lo busco y se los comparto en el Classroom, ¿sí? Como para ampliar un poquito más esto también. Bueno, presión venosa central, que se pone PVC generalmente las siglas, ¿no? Es la presión de la sangre en la aurícula derecha. Y los valores normales, ¿no? En condiciones normales, el valor oscila entre 5 y 12 centímetros cúbicos de agua en los adultos y entre 3 y 10 centímetros de agua en niños. Técnica de medición mediante la columna de agua.
Bueno, explicamos el procedimiento al paciente, colocamos un catéter a través de una vía central hasta la aurícula derecha, conectamos el catéter a un equipo de infusión endovenosa. En realidad es lo que expliqué recién yo de forma gráfica, pero acá está el paso a paso de forma escrita si ya les queda. Conectamos el catéter a un equipo de infusión endovenosa que disponga de una llave de 3 vías con un prolongador que se adapte al manómetro de medida. El manómetro de medida debe colocarse en posición vertical, con el punto cero situado en la altura de la aurícula derecha. Esto es muy técnico, pero es básicamente lo que les expliqué recién, ¿sí? Bien, técnica de medición mediante columna de agua. Para medir la PVC, el paciente debe permanecer plano en la cama o con la cabecera ligeramente elevada. Lo que les decíamos hoy cuando estábamos hablando de, ¿se acuerdan que había que calibrar? Bueno, es parecido, pero esto es para la presión venosa central. Cuando yo expliqué todo el procedimiento, desde la reglita y todo eso, no les expliqué que el paciente tiene que estar en decúbito dorsal, pero sin ningún grado de elevación de la cabecera. O quizás se puede llegar a elevar, pero muy poco. Se puede elevar, pero muy, muy poco, para que no se altere el valor al observarlo, ¿sí? Bien, se adapta la llave de 3 pasos, o la llave de 3 vías, de manera que el líquido de la infusión fluya hacia el manómetro. Debe llenarse hasta unos 20 mililitros. Mediante la llave de 3 vías se comunica el líquido del manómetro hacia el catéter. Se da vuelta la llave de 3 vías, como les había explicado hoy. Cuando se estabiliza la columna de agua, se realiza la lectura de la presión venosa central. Discúlpenme, me agarró un poquito de tos. En realidad se estabiliza o empieza a bajar y subir un poco, ¿no? Hace esto, esa oscilación se le dice. Pero bueno, si está en estos dos espacios, ¿no? Y oscila ahí, bueno, se calcula ese valor, como con el de la reglita. A ver si podemos subir con la reglita de nuevo. Acá, ¿no? Hasta 20 va bajando y ahí empieza a oscilar. Bueno, si ahí oscila o se estabiliza, sería entre 6 y 7 en ese caso. Ah, y acá está el gráfico también, ¿no? Que es lo mismo que habíamos visto antes, ¿sí? A ver si acá, por ejemplo, intravenosa, ¿no? Acá baja el líquido, ingresa a la regla, ¿sí? Después se da vuelta y acaba hacia el paciente. Entonces empieza a bajar el líquido y en un momento va a oscilar. Fíjense que a la vía intravenosa está cerrado, queda abierto hacia el paciente. Y cuando oscila es el valor normal. Y después de que se termina de calcular la presión venosa central, se cierra hacia la regla y queda abierto del plan de hidratación hacia el paciente. Y ahí ya queda en un goteo, dependiendo de la indicación médica, ¿no? Y en este PowerPoint que lo hice ya hace un tiempo, había un video, seguramente explicando, mostrando un poco esto que yo les estoy diciendo, pero bueno, el video ahora ya no lo tengo, así que lo voy a buscar y después se los comparto. Dejo de compartir. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Cansadas? ¿Cansados? ¿Se va entendiendo? A ver, dejo de grabar un poquito. O no, vamos a seguir grabando si comparto la próxima, el próximo PowerPoint. Espérenme un segundito nomás, voy a poner pausa. Perfecto, bueno, continuamos con las técnicas de monitorización, segunda parte. Presión arterial sistémica. Habitualmente la presión arterial puede medirse por procedimientos no invasivos, pero en algunas circunstancias se utiliza
la técnica de monitorización invasiva, que es lo que ya veníamos hablando, ¿no? Lo de canalizar una arteria, hacer toda la conexión hasta el transductor. Este transductor ayuda a que se pueda ver la presión en el monitor. Indicaciones de la presión arterial invasiva en caso de hipertensión arterial aguda, control puntual del efecto de fármacos hipotensores. O sea, hay fármacos hipotensores que se utilizan en los pacientes por alguna circunstancia determinada. Bueno, en este caso hay que, como indicación de la monitorización arterial invasiva, sería este caso, ¿no? Cuando se utilizan fármacos hipotensores. Estado de inestabilidad hemodinámica o de shock. Bueno, cuando hay estado de así, alteración hemodinámica, que no hay estabilidad adecuada, ¿no? Eh, Cuando hay un caso, un shock, por ejemplo, se puede llegar a utilizar este tipo de monitorización. Estados de insuficiencia respiratoria grave, o, bueno, en este caso cuando están sometidos a ventilación mecánica. ¿Alguna vez vieron un catéter arterial? A veces es complicado mantenerlo permeable, o incluso el paciente muchas veces se lo suele arrancar también, ¿sí? Y es un procedimiento, encima no es un procedimiento que lo hacemos nosotros, lo hace el médico, la colocación, ¿no? La punción de la arteria. Después nosotros mantenemos el circuito, asistimos para que se conecte todo. Esto de poner en el punto cero, de calibrar, todo eso lo hacemos nosotros. Lo de calibrar, acuérdense que es como automático, pero bueno, hay que ponerlo en el punto cero. Eso de que se ponía el paciente en posición de cúbito dorsal, sin ningún tipo de ángulo, igual que el de el de la presión venosa central, ¿sí? Pero bueno, nosotros asistimos y entonces si se pierde esa vía arterial es como un poco complejo porque no es un procedimiento que dependa 100% de nosotros. Entonces ahí ya hay que hablar con el médico que bueno, que lo vuelva a recolocar si es que requiere que se vuelva a recolocar, ¿sí? O bueno, si no, muchas veces no se vuelve a colocar. Dependiendo de la situación, el estado del paciente, ¿no? Tomando en cuenta esto de las indicaciones, hipertensión arterial aguda, control puntual de efecto de los fármacos hipotensores. Bien, bueno, presión arterial sistémica requiere de la canalización de una vía arterial que principalmente la de elección es la arteria radial. También se puede canalizar la femoral en situaciones de bajo gasto cardíaco y pulso disminuido. Aunque no es la preferible es la radial, ¿sí? Bueno, acá este gráfico es el montaje de la medición de la presión arterial, ¿no? Cómo se montaría todo. Vieron que acá está el suero, ¿no? Con el presurómetro, que es algo así como un manguito. Acá vieron que tienen la pera esta que se insufla, ¿no? Con el regulador. Acá tiene un manómetro, que también esto se insufla hasta una cierta cantidad, ¿no? Determinada. ¿Para qué? Para que mantenga una presión. Acá hay una solución heparinizada, ¿sí? De esa forma pasa líquido, ¿no? De forma constante a la arteria, pero está heparinizada para que no se tape. Acá está el cable que es el transductor, ¿se acuerdan que les había comentado? Y esta parte distal, este extremo distal, se conecta al monitor. Este extremo que es el transductor es lo que permite, el conector en realidad, acá estaría el transductor, lo que permite la conexión al monitor y permite que después se visualicen los números de la presión arterial en el monitor.
Bueno, acá hay una llave de 3 vías. Acá lo que se puede hacer también es extraer sangre arterial a través de esta llave de 3 vías para sacar lo que llamamos gases en sangre, sin tener que estar pinchando al paciente. Pero bueno, hay que hacerlo, esto lo hacemos nosotros, generalmente en enfermería, y hay que tener mucho cuidado de que no venga retorno de sangre de tal forma que después no se tape la vía o suba. Por eso hay que estar en forma constante verificando la presión que indica en este manómetro, para que el líquido pase de forma constante y no haya retorno de sangre, perdiendo la vía arterial porque se tape, ¿no? Acá la onda de presión de la aurícula derecha. Se ve así, ¿no? De forma constante. Esto indicaría que está bien colocado el catéter intraarterial. Técnica de monitorización de la arteria pulmonar. Hay que explicar el procedimiento al paciente, preparar un sistema de lavado provisto del transductor también, ¿no? Que se incorpora a una llave de 3 vías y un prolongador similar al anterior. Purgamos las 2 líneas del sistema de lavado. Previamente a la inserción, comprobar el balón del catéter y purgar sus luces distal y proximal. Purgar para que no haya aire en su interior, no quede ningún tipo de burbujas, ¿no? Y comprobamos el balón. El balón se insufla, se puede producir enclavamiento, se puede producir infarto, necrosis, por eso es muy, muy delicado este cuidado, ¿sí? Y hay que verificar que funcione, porque no vamos a colocar un balón que está pinchado, porque después hay que retirar y es un procedimiento invasivo muy delicado que se tiene que volver a repetir. Bueno, continuamos con la técnica de monitorización de la arteria pulmonar. Situar el transductor a la altura de la aurícula derecha, línea media axilar, conectar el transductor a un monitor de presiones, colocar un catéter de Swan-Ganz a través de una vía venosa central, conectar el equipo de lavado a la luz distal del catéter. Ahí ya empezamos a vislumbrar un nombre de un elemento que, bueno, que quizás no lo hayan sentido antes. Esto es muy de, casi como de unidad coronaria, ¿sí? Pero bueno, aparece el famoso catéter de Swan-Ganz, no sé si lo han sentido nombrar. Pero bueno, es el que ayuda a medir la presión de la arteria pulmonar. Técnica de monitorización de la arteria pulmonar, continuamos. Manteniendo enfrentada la luz distal con el transductor, hinchar con aire el balón y medir el valor de la presión de enclavamiento. Esto básicamente se insufla aire en el balón teniendo aire ya dentro de la arteria, va a migrar hasta los capilares pulmonares y eso es lo que después se llamaría presión de enclavamiento. Se desinsufla el balón inmediatamente después de realizar la lectura. Estos valores no es que yo los miro, se ven reflejados en el monitor. Cuando insuflo el balón, migra este balón llegando a los capilares pulmonares y se mide la presión de enclavamiento, enseguida se va a ver ese valor reflejado en el monitor. Lo registro rápidamente y lo desinsuflo rápidamente, porque si no va a producir una alteración. Estos valores se deben registrar. El valor normal de la presión de la arteria pulmonar es de 25,9 milímetros de mercurio, con un valor medio de 15 milímetros. O sea, entre 25 y 9 es el valor normal, y el valor medio es de 15 milímetros de mercurio. O sea, si dice 25 está bien, si dice 9 está bien. El valor medio es de 15. Ahí sí les diría cuestiones que tienen que investigar un poco, qué es el catéter de Swan-Ganz, eso como para buscarlo por su medio, ¿sí? Así lo entienden un poquito más. Gasto cardíaco, que el gasto cardíaco o minuto cardíaco es el volumen de sangre eyectado
por uno u otro ventrículo en un tiempo determinado. Se expresa en litros por minuto. En condiciones normal, su valor es de 4 a 6 litros por minuto. El gasto cardíaco es el resultado del producto de la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Esto es medio complejo, pero bueno, básicamente es la cantidad de sangre que se eyecta en un minuto, que el corazón eyecta en un minuto, o en un tiempo determinado, como dice ahí, ya sea el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Y dato importante, ¿no? Es el valor, que es de 4 a 6 litros por minuto. La frecuencia cardíaca es regulada por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Eh, el aumento del tono parasimpático desacelera la frecuencia cardíaca y el tono simpático acelera. Acuérdense, el sistema nervioso central, autónomo, está por un lado el simpático, por el otro lado el parasimpático. El simpático estimula, ¿no? Entonces por eso va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a acelerar. El parasimpático inhibe, por eso es que va a desacelerar la frecuencia cardíaca. Bien, y bueno, ahí ya cuando aparecen las catecolaminas circulantes, va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca. Y también por exceso de hormona tiroidea. Ahí hablamos un poco, mencionaríamos un poco lo que es hipotiroidismo, hipertiroidismo, que se relaciona con todas estas cuestiones. Eh, ahí buscó Verónica qué es el catéter de Swan-Ganz y cuál es su función. Lo buscó, bueno, lo leo un poquito así lo traemos acá, ¿no? El catéter de Swan-Ganz permite monitorizar parámetros hemodinámicos fundamentales para el control del paciente crítico. Presión de diferentes cavidades y grandes vasos, cálculo del gasto cardíaco, por eso el gasto cardíaco también entra dentro del catéter de Swan-Ganz, la medida de la temperatura central, saturación venosa mixta, administración de fármacos y extracción de muestras de sangre también. Claro, algunos fármacos se pueden administrar por esta vía también, por el catéter de Swan-Ganz. Gracias. Espero que todo esto que estamos hablando lo vayan entendiendo. Yo sé que es un poco complejo, ¿sí? Eh, pero bueno, como siempre digo, queda todo abierto a las vías de comunicación y después lo podemos hablar por el grupo de WhatsApp si tienen alguna duda. También si hay algo que yo no lo sé explicar bien, lo busco de otra forma o busco algún videíto que haya por ahí circulando y se los comparto también, ¿sí? Catecolaminas, bueno, un poco cuando hablábamos en este punto, ¿no? Que dice, el último punto, dice la frecuencia cardíaca aumenta por incremento de las catecolaminas. Entonces ustedes dirán, ¿y qué son las catecolaminas? Por eso se los traje acá, ¿no? Son la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina. Después, en algún punto, vamos a ver también estas drogas, ¿no? El volumen sistólico es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada latido. Volumen sistólico, por eso es sístole, ¿no? En estado de reposo es 70 mililitros por latido. Está determinado por tres factores: la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Precarga, ¿no? Antes de que se llene el corazón; poscarga, después de que eyecta la sangre, ¿no? Y la contractibilidad es la fuerza con la que impulsa eh, la sangre del corazón. Bien, la precarga hace referencia al grado de estiramiento de las fibras cardíacas al final de la diástole, de manera que el volumen de sangre contenido en el ventrículo al final de la diástole determina la precarga. Es medio complejo, pero es básicamente lo que yo les había explicado un momento antes. Poscarga es la presión que debe superar el miocardio ventricular para impulsar la sangre durante la sístole. Es decir, es esto de tener que superar una presión. Hay una presión que ejercen las válvulas, tiene que superar esa presión para que se abran las válvulas y pueda eyectar la sangre. Eso es la poscarga. Contractibilidad se refiere a la fuerza generada por el miocardio.
aumenta por acción de las catecolaminas, es decir, las catecolaminas, ya habíamos dicho, dopamina, adrenalina, noradrenalina, ¿no? Aumentan la contractibilidad. No sé si estoy yendo rápido o estamos bien. Por las dudas les pregunto. Bueno, continúo, ¿sí? Yo porque no, por si estoy yendo rápido y no se entiende. Determinantes del gasto cardíaco. ¿Qué es lo que va a determinar el gasto cardíaco? ¿Qué es lo que va a decidir? Bueno, culpa de estas cuestiones o en relación a estas cuestiones, el gasto cardíaco se va a ver alterado. Una es la frecuencia cardíaca, por un lado, y el volumen sistólico. El volumen sistólico, recordemos que estaba relacionado con la precarga, con la poscarga y la contractibilidad. Bueno, y acá en este gráfico igual lo van a ver mejor cuando les pase el PowerPoint, ¿sí? Pero bueno, acá está el monitor con el transductor, la bolsa de presión, la solución salina que tiene que estar heparinizada, ¿sí? Y bueno, los conectores, a dónde van, en este caso la subclavia, vena cava superior, ¿sí? Aurícula derecha. Esto es la válvula para inflar el balón. ¿Se acuerdan que les había dicho que había una válvula? Perdón, una válvula no dije, había un balón. Ustedes decían, ¿cuál es el balón? Bueno, el balón está en el extremo distal, ¿sí? Y con esta jeringuita se insufla ese balón, de esa forma el balón va migrando, ¿no? Hasta por la arteria pulmonar, para después determinar los valores, como los valores, la presión de enclavamiento que habíamos dicho, ¿sí? Se mide el gasto cardíaco también, se mide la temperatura central, algunas cuestiones que hacen lo que es el catéter de Swan-Ganz. Técnica de medición discontinua. Esta es otra técnica, ¿no? Explicar el procedimiento al paciente y inyectar una determinada cantidad de líquido a una temperatura más baja que la corporal. De esta forma medimos el cambio de temperatura también. El líquido inyectado se mezcla con la sangre venosa de la aurícula derecha. El cambio de la temperatura de la sangre es medido por el termistor del catéter situado en la arteria pulmonar. Bien, en el monitor va a aparecer la curva de temperatura. Y bien, mediante un cálculo matemático, que eso lo hace el monitor, no lo hacemos nosotros, se obtiene el valor del gasto cardíaco. O sea, con esta técnica de administrar un líquido a una temperatura menor a la corporal, se va a determinar lo que llamamos el gasto cardíaco, que ya habíamos adelantado en algún momento, que es entre 4 y 6 litros por minuto. Estos valores, bueno, hay que registrarlos como todas las intervenciones de enfermería. Bien, consideraciones de enfermería respecto de la monitorización del gasto cardíaco. Realizar la inyección en condiciones de esterilidad, de que si guantes estériles, ¿no? Todo bien como corresponde. Se realiza 3 medidas del gasto cardíaco y la computadora, en base a esas 3 medidas, va a establecer un valor medio, ¿sí? Como para determinar cuál es el valor real, pero un promedio, hace un promedio entre los 3 valores. Todo cálculos que lo hace el procesador de la computadora. La presión intracraneal, también otro valor de presión que se tiene que medir. La PIC es el parámetro resultante de la interacción del volumen ocupado en una cavidad craneal por 3 componentes. Tiene que ver con el líquido cefalorraquídeo, con la sangre y el parénquima encefálico. Bien, continuamos con la presión intracraneal. Corresponde a la presión que ejercen los diversos componentes craneales, ¿sí?
eh, como referencia a la presión del líquido cefalorraquídeo, en el espacio subaracnoideo y en los ventrículos cerebrales. Pero bueno, tiene que ver con la presión intracraneal. El valor normal es de 10 a 15 milímetros de mercurio. Se utiliza mucho esto en paciente neurológico, ¿no? Paciente neurológico, postquirúrgico, de neurología, en terapia intensiva va, pero seguro, y bueno, y se mide la presión intracraneal. Se miden y se establece también junto con otros valores, ¿no? Con otras cuestiones que hacen al examen físico del paciente. El valor normal es entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Hay situaciones que la pueden elevar, ¿no? Como aumento de líquido intracraneal, paciente que está mal sedado también, porque todo esto le genera un estrés. eh, es un paciente que tiene que estar en un ambiente adecuado, un ambiente tranquilo, con poco ruido, con las luces fuertes, tratar de evitar las luces que estén muy fuertes, ¿no? Que no le den al rostro directamente, los ruidos molestos. Es un paciente de mucho cuidado. Todos estos factores estresantes pueden desarrollar aumento de la presión intracraneana. Aumento de la presión intracraneana puede ser riesgo, puede producir un riesgo de daño, ¿sí? De daño permanente a nivel cerebral, a nivel sistema cognitivo, ¿sí? Se habla de hipertensión endocraneal cuando el valor de la PIC supera los 15 o 20 milímetros de mercurio. Por arriba de 20 milímetros de mercurio, de la PIC, o 15 inclusive, por arriba, ya es considerada hipertensión endocraneal. Dispositivos para monitorizar la PIC, tenemos catéter intraventricular, tornillo subaracnoideo, sensor epidural o subdural, catéter de fibra óptica provisto de un transductor. No nos queda mucho, gente, igual nos quedan 3 minutos. Si terminamos ahora, ya no volvemos a entrar y cualquier cosa nos comunicamos por WhatsApp, ¿sí? Y si no, igual con algunos nos encontramos en el curso de pediatría. Técnicas para monitorizar la presión intracraneana, intracraneal pressure, no quiero hablar en inglés porque no es muy bueno mi inglés, pero bueno, está al revés por la definición en inglés. Catéter intraventricular, tornillo subaracnoide y transductor de fibra óptica. Que acá está todo más o menos graficado, después véanlo. Catéter intraventricular es una cánula fina que se introduce en un ventrículo del cerebro mediante trepanación, es decir, que se agujerea con una agujereadora. Ya lo habrán visto, a ver, catéter intraventricular, a ver si se ve acá. Bueno, creería que es este, catéter intraventricular. Pasa está en inglés. Después, bueno, es un método que permite la medición directa de la presión del líquido cefalorraquídeo y su evacuación simultánea, es decir, que a través de este método también se puede evacuar líquido cefalorraquídeo, en el caso de que aumente mucho la presión arterial, intracraneal, perdón. El catéter se conecta a un transductor, y este transductor también se conecta al monitor, y ahí nos da el valor de la presión intracraneal. Complicaciones principales complicaciones: infección ventricular, meningitis, colapso ventricular y oclusión del catéter por tejido o sangre encefálica. Consideraciones de enfermería de la presión intracraneal: manipular con máxima esterilidad, como habíamos dicho, guantes estériles, higiene de manos adecuada, ¿no? No lavar con suero heparinizado un catéter intraventricular, no podemos meter parina dentro del cerebro, dentro de los ventrículos del cerebro, ¿no? En caso de obstrucción del catéter, comunicarlo inmediatamente al médico. Muchas gracias. Bueno, esta la terminamos en tiempo récord. Espero que se haya entendido.
Después más tarde o mañana a la mañana quizás comparta ya los videos y los PowerPoint de la clase, así ya lo tienen, lo pueden leer. Y cualquier duda, igual estoy a disposición de ustedes, y me escriben y bueno, y vamos hablando, ¿sí? Así que voy a dejar de grabar y nos estamos viendo